Hoy conoceremos la poderosa historia de una joven que a sus 23 años ya era mamá de dos niños y de una separación difícil. A los años decide darse la oportunidad de reiniciar su vida. Vuelve a casarse y tiene dos niños más. Y es ahí cuando conoce una oportunidad para tener en equilibrio tiempo e ingresos para ella y su familia. Su esposo no la apoyó y se vino otra dura separación. Pero sin embargo, a pesar de que ella dormía en su auto, ella perseveró en la oportunidad, logró conquistar su libertad. Acompáñanos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende la parte del planeta donde tú nos estás viendo. Bienvenidos a una nueva cita en tu podcast, Una oportunidad. Ahora tenemos en este espacio, tenemos a Lisbeth Osorio, una gran madre, una líder, una mujer líder, que hoy en día es muy escaso, ¿verdad? Pero aquí la tenemos para contarnos su historia. Bienvenida, Lisbeth, al podcast Una oportunidad. Ujú. Gracias, mi querida Patricia. Me siento tan feliz de estar contigo y con la audiencia en esta mañana. Acá es mañana, ¿ok? Ay, ok, ok, bueno, en tu país es mañana y ya en el mío es la tarde. Esa es la Ah, sí. magia que hoy en día ya tenemos en el mundo, ¿no? Y que nos podemos comunicar a través de esta herramienta tan maravillosa como es el Internet, como hoy en día tener un celular, una computadora, una tablet y una conexión a Internet, estás conectada con el mundo entero. Lisbeth, para que la audiencia te conozca y yo también conozca tu historia. Cuéntanos un poquito quién es Lisbeth. Tan linda, gracias. Bueno, eh, Lisbeth, ahora de cariño me dicen Liz. Liz, te diremos Mira, Liz. sí, Liz es una mujer determinada, disciplinada, con fuerza, con coraje, con valentía, que tengo un eslogan que mis hijos me molestan y dicen, es que mi mami todo lo que se propone lo logra, pero siempre lo decía. Y ahora cuando ellos me lo repiten, yo me preguntaba, ¿de dónde sacaron eso? Es que siempre lo decís. Dice. Decía, el impacto que a veces una palabra de madre tiene para nuestros hijos, ¿no? Liz es una mujer soñadora, con muchos sueños todavía que hacer. Y soy una mujer de fe, soy una mujer muy positiva. Hoy en la mañana le decía a mi esposo, muy rica en pensamientos positivos y de fe. Qué hermoso que pocas personas pueden decir eso, Liz. Pocas personas. Y Liz, ¿tú desde niña fuiste soñadora? Dice mi papi que sí. Ah, sí. De hecho, Y ¿sabes qué? Dice mi papá que, bueno, hasta la fecha, voy a contar algo muy ah, personal, pero quiero cuenta. que te quede grabado para la historia. Fila de 7 hermanos, soy la número 3. Y somos 3 mujeres y 4 varones, 6 que viven y uno en el cielo. Pero siempre fui la más consentida de papá. Y mi papá me puso una frase, él me dice hasta la fecha, me dice carita de santo. Ah, ya te lo Ay, qué dije hermoso. todo. Sí. Ay, Así. y Mira hasta que, la fecha, ¿viste? Hasta ajá, la fecha. así. ¿Y por qué tu papi te puso ese apodo? Mira, qué divertido. Hace unos días precisamente le pregunté, ¿por qué fui a la única que le puse, que le puso carita de santo? Y me dicen, porque tú eras desde pequeña de todos, no tenía pena para hablar, no tenía, pedía lo que quería
y hacía berrinches y no se lo daba. Y conseguías siempre lo que querías. Y pero sí, pero con una carita de yo no fui, dice, con una carita de santo, dice. Entonces, me dice, eras tan angelical, tan graciosa. Entonces me pusieron carita de santo. Hasta la fecha, ¿ves? Ah, bien. Y en el colegio, ya en tu adolescencia, juventud, ¿cómo eras? ¿Cómo eras en la escuela? ¿Eras de aquellas que iban se trazaba metas, iba tras ello, aunque uno no sabe lo que son metas pues, cuando es niño, ni de joven, ¿no? Y mucha gente hoy en día, hasta grande, no sabe lo que es una meta. No, pues lo divertido es que no. Me costó mucho, ¿sabes? Me costó mucho la adaptación en la escuelita. Estudié en una escuela pública y me costó mucho porque no me adaptaba, era tímida eh, y, y no era de las mejores, ¿eh? Tampoco era de las peores. Era raspadita la nota para ir a la otra, para subir de grado, pero me esforzaba. Y Mira, así fue como salí. una característica muy común de todos los líderes que han transformado la humanidad. No eran, no eran genios. ¿Qué es lo que tenían? Tenían disciplina, tenían perseverancia, porque ahorita estamos en la era del microondas. Todo el mundo quiere resultados ya, en lo que sea. Quiere resultados ya. Y no, nada que valga la pena es la velocidad del microondas, ¿no? Es la Totalmente. velocidad de la vida, del proceso. Y, y mira qué interesante, tú dices, yo era tímida. ¿Cuántas personas se limitan su potencial de ser humano porque dicen, ay, yo soy tímido, no, yo no puedo, o yo no puedo emprender, o tengo que quedarme con lo que la vida me da, ¿no? Porque soy una persona tímida y no puedo más. Vaya, vaya qué tremendo desperdicio de potencial humano, porque siempre se puede acceder a una vida mejor, ¿verdad? Totalmente. Y dime, Liz, ya de jovencita, cómo fue tu vida? ¿Fuiste a la universidad? ¿No fuiste? ¿Qué hiciste de tu vida? Mira, me salté una buena etapa de mi vida porque yo fui a la edad media, ¿cómo le llaman? Al bachillerato, digamos. Salí de los básicos, al bachillerato por 2 años y me metí a la universidad. Pero en el primer semestre de la Universidad de Administración de Empresas quedé embarazada a mis 17 años. Una niña. Sí. Entonces, casi a cumplir 18. Quedé embarazada, entonces interrumpí mis estudios y me dediqué a ser mamá. Me fui de mi casa, me uní con el papá de mi hijo y a los 5 meses que mi hijo ya nacido, quedó embarazada nuevamente. Entonces a los 18 ya tenía un niño, a los 19 ya tenía una niña. Mi primer hijo se llama Pablo, la segunda nena se llama, la segunda bebé, María Andrea. Quiere decir que a los 18 años yo tenía un niño, a los 19 ya tenía mi niña. A los 2 meses de que nace mi hija, yo me separo y empiezo una vida sola, porque en realidad yo no amaba al varón. Y yo me aventé a ser mamá soltera con mis dos chiquitos y a enfrentarme a la vida, pero ya fuera del nido, ¿verdad? Fuera de casa. Y eso Y es muy duro. duro, durísimo, porque cuando yo recuerdo esos momentos, imagínate que el salario mínimo en ese entonces, $100 para mantener a dos niños y yo no tenía, yo hasta, hasta el primer semestre de la universidad es que yo había llegado, entonces no tenía cómo defenderme realmente ante el sistema económico como para ganar más.
Entonces, empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar. En ese momento pasé a vivir junto con mi hermana mayor. Vivíamos juntas, ella tenía una niña y yo tenía dos. Entonces pagábamos una empleada doméstica para que nos cuidara a los niños mientras que las dos nos íbamos a trabajar. Y así pasé muchos años, pasé 4 años hasta que a mis 22 años me di una oportunidad, me di una segunda oportunidad, me uní a otra persona y, tuve mi tercera hija a mis 23 años. Pero cuando nació esta nena, que fue en el 2000, yo me metí a estudiar a la universidad porque yo me di cuenta que la situación estaba bien difícil. Ya con 3 niños, sí tenía una pareja, pues, pero era difícil porque los chicos ya empezaban a ir al colegio. Había muchas cuentas que pagar. Entonces yo decido meterme en la universidad. ¿Qué es lo que pasaba? Que mami salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a la casa a las 10 de la noche, porque después de trabajar iba a la universidad y era turno de la noche, ¿sí? Entonces me metí a estudiar administración de empresas y el horario de la universidad era de 6 de la tarde a 9:30. Yo llegaba tipo 10, 10:30 a mi casa. Entonces mami nunca estaba en casa. Y así pasaron 7 años, porque eran 5 años de carrera más 2 años de especialidad. Pero allí me determiné, allí empezó una disciplina en mí, ahí empezó a desarrollarse las habilidades como disciplina, porque sí o sí tenía que sacar mi carrera. Y sí se logró, Vaya, y sí se vaya. logró, te digo, sí, lo logré. ¿Sabes qué me pasaba muchas veces? Que iba a la universidad y quizás la chica que me ayudaba con los oficios domésticos no llegaba y yo me llevaba a mis niños a la universidad y los dejaba en la cafetería de la universidad mientras yo iba a recibir cursos y regresaba, iba y venía, terminaba el curso y me iba a la cafetería y ahí los dejaba pintando o comiendo muchas veces. Pero la fuerza y la determinación para lograr algo, para lograr el objetivo y cumplir el objetivo. Fíjate que eso precisamente lo que nos estás contando es algo muy valioso, porque cuando hay una determinación, ni tú misma te paras. Ni tú misma, porque sabes que porque viene algo que trasciende, te trasciende a ti, sabes que tienes una gran responsabilidad, por ejemplo, que tienes tus hijos, que tus hijos dependen de ti, que hay tantas, como el caso de tantas mujeres, y también hay de hombres, obviamente, ¿no? Que son mamá y papá en la casa y en todos los aspectos, ¿no? No solo en el económico, sino también asumir esos roles y es muy duro, es muy pesado. Pero cuando hay un propósito mayor, es donde se forja ese diamante, como dicen, ¿no? El diamante se forja a grandes golpes y lo mismo es que sacas tu mejor versión cada día. Y Totalmente. te felicito el haber salido adelante, porque para ti, por ejemplo, tus hijos fueron una inspiración, Sí, pero para algunas otras personas es su traba porque tengo hijos, no estudio, porque tengo hijos, no emprendo, porque tengo hijos, mientras para algunos, como es tu caso, fueron tu inspiración. Te felicito y te bien. reconozco por ello. Tan linda, gracias. Mm. Y bueno, ¿cómo fue eso de que luego ejerciste tu carrera? Eh, Sí. ¿Cómo fue post? Tú sabes que, como tengo bien marcados los tiempos, a mis 30 años me gradué. Mi beba, mira pues, cuando me gradué ya tenía mi cuarta hija. Fíjate pues, soy mamá de 4 chicos. Actualmente el mayor tiene 30 años. Me hizo abuelita.
Imagínate, tengo un nieto Ay, de 4 años, mi niño, mira, ese niño me oh, puede, se llama Dylan, para que quede por escrito que yo hablé de él casi. para que cuando Ese él mi- vea la entrevista, así lo, hoy sí, dice, me nombró. sí, mira, mi niño, mi varón ahorita, Pablo, que el único, un varón y 3 niñas tuve. Entonces, Pablo tiene 30 años, María Andrea tiene 29, Allison tiene 25, y entre la tercera y la cuarta se llevan 9 años. Entonces, en el proceso de mis estudios, cerrando la carrera, ¡pum!, quedé embarazada. Pero continué con la maestría. Saqué un posgrado en marketing estratégico en ese momento. Y en mi foto de graduación sale mi bebé de 2 meses. Ah, Fíjate, qué pues. ternura. Ahí ya tenía 33 años. Wow. Y, y empieza el proceso. Empieza el proceso porque sí, ejercí mi profesión, llegué a tener un trabajo a tiempo completo en mi profesión como administradora, y aparte empecé a dar asesorías administrativas y tenía 3 empresas más. En una daba recursos humanos, en otra daba procesos de reingeniería, en otra daba producción. Entonces, todo iba sumando una experiencia, todo iba sumando una experiencia. Pero en ese inter, imagínate tú que yo dormía de 3 a 4 horas diarias, no tenía tiempo, trabajaba de lunes a domingo, mi carro Ah, siempre lleno de mercadería, porque de pronto las cosas se me empezaban a dar, la gente me preguntaba, mire, Lick, ¿y usted no conoce tal cosa? Mire, ¿y usted no conoce, usted sabe dónde puedo conseguir tal cosa? Y la habilidad, ¿no? "Ah, yo te la consigo". Entonces empecé a vender. Tuve un negocio de una importadora de perfumería, entonces yo traía perfumes de Colón, Panamá y de Miami, entonces tuve mi empresa de perfumería y aparte vendía lo que se me ponía enfrente. Entonces, prácticamente mami siempre inmersa en negocio, en proveer, en darle a los chicos un estilo de vida, porque pues eran 4 y había que trabajar, mantener darle sus estudios, alimentación, o sea, no era fácil. Entonces mami trabajaba de lunes a domingo y no tenía tiempo. wow. Pero ¿qué fue lo que pasó? En una de las empresas a las que yo le daba asesoría, uno de mis jefes me dijo, mire, Lick, necesito que me vaya a evaluar un negocio. Si a usted le parece, le entramos. Y decía, ay, Dios mío, era mi jefe. Entonces yo tenía que ir a evaluar un negocio, porque al final para eso me pagaban, ¿no? Entonces yo me fui y conocí un proyecto socioeconómico que me retaba y me desafiaba a hacer algo más. Entonces yo decía, pero es que yo no tengo tiempo, pero esto me encanta. Porque imagínate tú que me ofrecieron una oportunidad para implementarla en mi país, para implementarla en Guatemala. O sea, el reto era mucho más grande porque si bien en las oportunidades que yo había tenido antes, había tenido la oportunidad de crear productos, hacer campañas, lanzamientos, estudio del consumidor, administrar empresas, hacer reingenierías, mejora de procesos, muchas cosas, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasó? De que este proyecto venía para implementarse de cero en mi país y tenía que ver con ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida y a tener un estilo de vida diferente. Entonces eso tenía que ver mucho con mi filosofía de vida. Pero imagínate tú que yo en ningún momento dije, yo no lo hago porque no tengo tiempo, simplemente dije, ¿cómo encajo yo aquí? Porque me daba miedo, pero me gustaba, me latía, me encendió el corazón a tal punto de que yo decía, me encanta, porque si bien yo le pedía a Dios, ¿cómo hago para estar más tiempo en casa? Porque mi bebé empezó a crecer, la chiquita, se llama Pamela, empezó a crecer y esta niña despertó en mí una maternidad totalmente diferente, porque yo ya estaba en una etapa de madurez en donde yo ya había culminado muchas etapas de mi vida. Y ella, aparte de que fue prematura,
yo la cangurié de bebé porque nació de 7 meses, entonces ella ocupaba más tiempo de mí, pero yo no tenía tiempo porque había que generar. Total que era un cortocircuito en mi vida, un estrés tan fuerte que mi cuerpo empezó a deteriorarse. Dormía poco, va. ¿Y sabes qué hice? Me metí a entrenar al gimnasio para canalizar estrés. Entonces yo entrenaba 2 horas diarias y, y mira lo que hace la fuerza, ¿no? Porque empecé a practicar un deporte que practicaba atletismo. Entonces, a todo lo que ya hacía le sumaba que mami te ocupaba un tiempo para entrenar. Entonces, mami, de 5 a 6 de la mañana salía a correr para canalizar estrés. Tú dices, ¿cómo le hacían? No sé, no sé, no tengo ni la menor idea, pero yo no me podía estar quieta, imagínate. Wow, Liz, fíjate ¡Qué que, locura! es que me estás recordando un poquito de mi historia respecto a ser trabajólica, le llaman hoy en día. Trabajar muchas horas, eso de salir con las luces encendidas y volver con las luces encendidas porque saliste, tus hijos están durmiendo, vuelves, tus hijos están durmiendo. Eso es algo es realmente agotador, agotador como mamá, pero también es para los hijos, desde el punto de vista de los hijos, que no hay nada que reemplace a mamá. No hay nada que reemplace a mamá. Bueno, yo Totalmente. quiero decirle a la audiencia, si nos estás viendo, te está gustando esta historia, suscríbete al canal, ponle me gusta, haz un comentario, pregúntale a Liz, Liz, ¿cómo lo hiciste? Te puedo contactar, bueno, de todas maneras vamos a colocar sus datos acá, pero te invitamos a que nos sigas. Y bueno, Liz, y dime, cuando tú conociste esta oportunidad y otra de las cosas, las personas van a decir, ¿de qué oportunidad están hablando? Bueno, nosotros somos parte de una comunidad empresarial, ¿no es cierto? Llamada Zen o Social Economic Networker. Y aquí esta comunidad se encarga de formar líderes. Es la escuela de liderazgo transformacional más grande del planeta Tierra. Así que sigamos conociendo la historia de Liz. Liz, cuando tú escuchas esto que dices, te calentó el corazón o algo así, si no cambié tus palabras, ¿lo entendiste o solo lo sentiste? Lo sentí, lo sentí, me encendió el corazón porque cada palabra, cada, cada lámina de una presentación, yo decía, ¿cómo puede haber todo en una misma cosa? Yo decía, no, 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 esto parece broma, pero ¿sabes qué? Me encendió mi corazón. Y yo dije, sí, sí. Yo no me puse a pensar que no tenía tiempo, que tenía tantas actividades, que mis hijos chiquitos, no. Yo vi que esto era grande y que yo podía. O sea, yo me vi. O sea, yo vi la información y dije, yo quiero, yo puedo, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? O sea, así fue así de impulsiva como todo, ¿no? Así. Pero ¿sabes qué hice? Yo quería que la presentación terminara. Yo me acerqué al orador, que la persona que presentó la oportunidad fue mi mentor, el platino Hugo Johnson. Ah, saludos, Eh, saludos. Hermano, mira esto, hermano de uno de mis jefes. Oh, Fíjate pues, ah, hermano de uno de mis jefes que me invitó a escuchar esta oportunidad para que yo la ajá, evaluara. No, wow. no, no, pero yo me acerqué a él y le dije, esto es real. Y se sonrió y me dijo, por supuesto. Ok, yo quiero, le dije, yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, mañana me pongo en contacto contigo. Vale. ¿Y sabes qué? Esa noche no se me olvida. Yo me fui corriendito para mi casa. Junté a mis hijos y les dije, me acaban de presentar una gran oportunidad que nos va a cambiar la vida. Pero, pero como yo siempre tan aventada y, y tal vez no medía. Yo de una vez, yo en ese Eh, momento, yo dije sí.
Y en ese momento sí, no me puse a pensar en qué momento, cómo, cuándo, que yo no racionalicé nada. Yo dije sí, sí, pero vinieron los retos y los desafíos. ¿Qué dijeron en casa? No, mis hijos así como que, ok, sí, mami, dale, tú puedes. Otra, Pero, otra cosa más que por ahí se te va a ir. sí, pero mi pareja en ese momento me dijo, no, eso no sirve, eso no es posible, no, 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 no. Ah, Dios, no, yo no hice caso porque la que había recibido la información era yo. Entonces, yo decía, ¿cómo alguien que no estuvo me puede decir que no a algo que yo sí vi, que yo evalué, que es para mí? Entonces yo le decía a él, mira, si el día de mañana a ti te llega a pasar algo, si el día de mañana caemos en quiebra o Dios te manda a llamar a la presencia de Dios, ¿qué voy a hacer yo con los cuatro chicos? Que dos son Ujú. míos y las otras dos son de los dos. Entonces, siempre mi responsabilidad de hacerme cargo de mis primeros dos hijos. Acuérdate que te conté anteriormente que yo me di Sí, una segunda oportunidad, pero el tiempo pasó y mami venía más tarde. wow. Y como yo dije sí, pero él decía que no, pero a mí me valía, o sea, eran mis sueños. Yo decía, y yo cada vez que me exponía a las reuniones, a la información, era presencial en ese momento. Te estoy hablando de hace 14 años atrás. Entonces yo venía cada vez más tarde, y más tarde, y más tarde. Y la bomba explotó, porque él me puso en jaque mate y me dijo, o te dedicas a Ajá. eso, o te dedicas a la familia. Y yo le dije, me dedico a eso, porque son mis sueños. Y yo escuchaba frases e historias de otras personas que habían tenido también muchos frenos. Decía, pero es que yo no tengo retroceso, decía yo dentro de mí. Y la información cada vez más penetraba y penetraba y penetraba. Y yo me sentía capaz. Mira, a tal punto que él me conseguía entrevistas de trabajo para que yo, porque yo me imagino que él pensaba, esta lo que quiere es ocupar más tiempo para otra cosa, Ujú. y me conseguía entrevistas y yo saboteaba las entrevistas. Y al punto que llegó al punto de decirle, mira, yo quiero desarrollar esto. Fui a unas entrevistas de trabajo muy importantes de instituciones muy importantes aquí en Guatemala, donde me daban una jefatura. Fíjate, me daban una jefatura de para manejar empresa, para manejar departamentos grandes, pero, pero yo no, ¿sabes qué? Estuve incluso a punto de firmar un contrato con el Seguro Social de aquí de mi país, de Guatemala, Wow. y yo le dije al licenciado de Recursos Humanos, mire, Lic, no puedo. Ya había hecho todo el proceso, ya me habían aceptado, estaba firmando el contrato, pero yo ya conocía esta oportunidad y yo dije, mire, Lick, discúlpenme, no puedo, es que sabe qué es lo que pasa. Le dije, yo me siento como un pájaro que En quiere volar jaula. y, sí, y que yo quiero volar y sabe que si yo firmo este contrato yo me estoy encerrando y yo misma me estoy cortando las alas. Entonces no puedo. Y me dijo, está bien, Lick, gracias, gracias por su honestidad. Y yo que regreso a mi casa y el hombre me pregunta, ¿y cómo te fue? Y yo mira, soy mala para mentir. Soy pésima para mentir, se me nota, ¿eh? Se me nota. Y le dije, te voy a decir la verdad, le dije, no firmé. Le dije, no. Entonces fue tan grande, o sea, sinceramente fue tan grande el impacto que me dijo, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Haz lo que querrás. Hasta aquí llegamos. Yo no acepto eso. Estás perdiendo tu tiempo. Eso no contribuye a la economía de la casa. Uy, total que no, 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 no. Entonces le dije, contigo o sin ti, yo voy a hacer realidad mis sueños, voy a sacar a mis hijos adelante y yo lo voy a hacer. Porque, o sea, sí llegó al punto, o sea, sí llegó al punto en donde a veces ya ni me dejaba entrar a casa. O sea, ¿Seguro? me cerraba la puerta, imagínate, ese fue el detonante. Me cerraba la puerta y le decía a mis hijos, no le abran a la puerta a su mamá, no le abran la puerta. Entonces tú te imaginas el corazón de mis hijos.
Oh, Entonces, oh, eso para mí, digamos, tú sabes que en una familia o en una pareja, hay acuerdos de economía, yo pongo el 50%, tú el 50%, él quitó su 50% con el afán de echar presión a dejaras que yo el dejara, o proyecto. sea, él no hallaba de qué manera, pero yo no sé qué le pasó. El asunto es de que finalmente pues nos separamos y, y yo empezaba otra Wow. vez de cero, con mis 4 hijos. Entonces, con 4 hijos. Vaya. Mira, te voy a contar algo muy personal. Me tuve que ir de su casa porque era la casa de él. Me fui de su casa y tuve que dejar a mis hijos a repartirlos. Uno se fue con mis papás, la otra nena se fue con su papá, las niñas se quedaron con una de mis hermanas un tiempo. Pasé 3 meses donde yo dormía donde la noche me cayera. El carro se me quedaba por todos lados. Aprendí mecánica, ¿puedes creer tú? Porque el carro se me quedaba por todos lados. Yo empecé con el afán de llevar el sustento a mi casa porque ahora solo dependía de mi ingreso. Yo hacía giras en el interior. Oh, Yo me iba al interior acá estamos divididos por departamentos. Entonces yo hacía giras. Mami seguía sin estar en casa, pero ahora con mayor razón llevar el sustento a casa. Entonces en mi mente solo estaba producir, 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 sí. producir para sostener toda la economía de casa. Entonces tenía la meta de en 3 meses tenía que volver a juntar a mis hijos para que empezáramos otra vez una vida juntos. Entonces yo dormía donde la noche me cayera, pero ¿sabes qué? Nunca dije nada porque me daba vergüenza, Ah, porque yo no quería preocupar a mis papás, tampoco quería dar una mala imagen a la gente. Entonces, por dentro hecha trizas, pero mi carita sí, siempre sonriente, ¿no? ah, Poniéndome máscaras y máscaras y máscaras. ah, Y, y ahí empezó la fuerza intrínseca que tenemos muchas veces las mujeres en ver cómo hacemos para salir adelante. ah. Imagínate. Wow, qué duro, Liz. Me recuerdas mucho a la historia de Lili Sánchez. Sí, Ah, me inspiró muchísimo cuando yo escuché esos CDs. por ¿Sabes eso es qué? que Dime, escuchar estas historias y saber que sí puedes, porque tu historia puede inspirar a otras personas. Te felicito, muy valiente por ir por tus sueños, sí, que a su vez los sueños para tus hijos, porque eso es lo que una mamá busca, no sé, de alguna manera tenemos esa brújula que nos dice, es por aquí, ¿no? Y hay veces no es comprendido, ¿no? Por la pareja, pero ahí es donde se pone a prueba todo, todo en la vida, todo. totalmente. Sí, yo me sentía, mira, constantemente yo me sentía a prueba constante, porque no tenía tiempo para perder el tiempo. Mi vida cambió de la noche a la mañana de una forma muy radical y, y sinceramente no tenía tiempo para nada. Solo tenía tiempo, solo tenía tiempo para ver cómo hacía para juntar a mis hijos y ese día llegó. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Hay una etapa en la que yo recuerdo también sus caritas, recuerdo también cuando salimos de aquella casa y yo los reuní y les dije, chicos, mami quiere hacer realidad sus sueños. ¿Se acuerdan esta oportunidad? Sí, vamos a tener un estilo de vida diferente. Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Yo solo necesito una cosa, le dije. Solo una cosa les quiero pedir. Crean en mí. Si ustedes creen en mí, lo voy a lograr. Lo vamos a lograr. Pero yo solo necesito que ustedes crean en mí. Y mira, tengo tan presente ese cuadro, porque estaban chiquitos. Mami, le dije, mami no está mucho tiempo en casa y va a estar menos, pero denme tiempo. Y me dijeron que sí.
para mí, Pati, eso fue suficiente para agarrar fuerza y en 3 meses nos volvimos a juntar todos. Conseguí una casa, renté y la economía empezó. La economía empezó a Oh, subir, empezó a subir, empezó a subir, empezó a subir y no había nada. Solo habían 2 televisores y 4 camas. Solo eso había, pero no importaba porque nos teníamos. Había mucha escasez de comida y yo sentía que no me alcanzaba el tiempo, los recursos y yo trabajaba más y más y más. Entonces, pero mi motor eran ellos. bah, Comíamos a veces en el piso, a veces en las habitaciones. La casa era muy fría, pero nos teníamos. oh. Conozco varias historias como esa, varias. Y lo importante es nunca olvidar ese proceso. Y yo te agradezco muchísimo, Liz, la apertura de tu corazón para contar ese proceso que te marca y no Sí. solamente a ti, marca a tus hijos y enseñas a valorar el proceso de crecimiento. Ahí es cuando las familias más se unen, cuando se siente ese amor, cuando ves, no importa, no tenemos dónde sentarnos, pero nos tenemos nosotros. Definitivamente los valores humanos son esos valores que trascienden lo material, porque es inherente, que despierta esa humanidad, porque eso es el ser humano, es humanidad, es corazón el ser humano. Y Te agradezco. sabes una cosa, Patricia, en esa etapa, mi hija, la primera mujercita, porque Pablo fue el primer varón y luego la nena, ella cumplía, ella cumplía 15 años. Y aquí en mi país, yo no sé cómo es allá, pero acá se celebran los 15 años de las hijas mujeres, Ujú. con fiesta, vestido y todo eso. Y, y tú vas a ver que yo estaba en quiebra. Yo me sentía, yo me sentía en quiebra, pero ¿sabes qué? Como yo vi todo lo que este proyecto socioeconómico me ofrecía, yo le hice una promesa a mi hija, le dije, mira, mija, ahorita no es posible, pero el primer viaje que yo me gane, nos vamos a ir juntas. Y me dijo, está bien, mami. Ella siempre tan comprensiva. Y, y Ah, así fue, bueno, así nos vas a fue, contar porque porque esos viajes son sí, realmente son espectaculares esos viajes. Liz, y cuéntanos cómo fue esa experiencia de viajar con tu hija, porque eso es lo que nos brinda también esta oportunidad, ¿no? De poder viajar, a los que nos encanta viajar. Y si es gratis, claro. y si es Mm, gratis, mucho mejor. ¿Sabes que fue tan impresionante como forjarse una meta y perseguirla, pero principalmente con una base, un fundamento, porque cuando yo le digo a mi hija, el primer viaje que me gane, nos vamos juntas, esas palabras de poder fueron como un mensaje a Dios, al universo, a la vida. Y las cosas empezaron a suceder porque yo trabajaba al mismo ritmo que trabajaba para otras empresas, yo lo trabajaba para mi proyecto de vida, porque yo le puse así, mi proyecto de vida. Y cuando yo me determiné a que esto iba a ser el vehículo económico para hacer realidad mis sueños y para salir de ese hoyo en el que yo me encontraba, yo no tenía tiempo, yo solo así estaba, mira. No miraba para ningún otro lado. Se podía caer el mundo, podía pasar lo que fuera, pero yo así,
enfocada en lo que yo necesitaba porque yo me había comprometido con mis hijos y porque yo necesitaba darles un estilo de vida diferente como yo lo había prometido. Entonces, yo empecé a trabajar. Tú sabes que a los primeros 3 meses que yo empecé a desarrollar este proyecto, yo dejé un trabajo porque los ingresos empezaron a llegar. Entonces, ya no era necesario dedicarle tiempo a otras cosas. Yo le empecé a dedicar tiempo a mi proyecto de vida y teníamos un eslogan con mis hijos. Decíamos, por una vida mejor, Ay, por qué una vida mejor. bello. Ese fue nuestro eslogan que nos sostuvo por mucho tiempo, por años hasta la fecha. Cuando vienen tiempos difíciles, por una vida mejor. Y una frase que le aprendí a muchos mentores que decían, tenemos que hacer sacrificios temporales para tener resultados permanentes. Entonces, esas dos frases nos acompañaban de día y de noche, de día y de noche, en todo tiempo y en todo momento. Entonces, cuando yo le digo a la nena, nos vamos, ¡pum!, que me gano el viaje, llegué a la meta, me retiré totalmente. Oh, Ya no tenía 3 trabajos, ni 4 ni 5. Ni la importadora de perfumería. Quebró porque empecé a dar crédito y quebró. Entonces, mami se enfocaba únicamente en su proyecto de vida y en sacar a los chicos adelante. Mira, oh, las me cuentas vibra siempre, todo. las cuentas siempre atrasadas, pero cuando llegó el momento de la cosecha, llegó. La compañía me manda los boletos, me pide las fotos, empezó la emoción y nos mandan un libreto donde el país al que, como yo tenía visa americana, mi hija no, entonces teníamos que elegir un país donde pudiésemos ir las dos con nuestro pasaporte, que fue un regalo de parte de Dios también y parte de la honra de tomar decisiones firmes, que la compañía me mandó una carta para solicitar mi visa y me la otorgaron. Oh, Imagínate. Entonces, cuando llegan los boletos, y me cuenta mi nena que ella estaba muy nerviosa porque, mira cómo es esto. Ella estaba muy nerviosa porque dice que ella no sabía ni que iba a hablar conmigo. Entonces, mira esto, porque a veces ay, qué, nosotros los papás tenemos una imagen de lo que vemos, de lo que son nuestros hijos, pero en realidad no. exacto. Entonces, se llega el día del viaje, mira, desde mi punto de vista como madre. Subir a mi hija a un avión, cumplirle la promesa, verle su carita de emoción, sus nervios. Y pasamos 5 días en Punta Cana, República Oh, Dominicana, en el Hard Rock Café. oh, Ca- Cada suite era un lujo, las playas, y podíamos comer en donde quisiéramos, porque el Hard Rock Café estaba a nuestra disposición. ¿Sabes qué? Más que todo lo que nuestros ojos podían ver y experimentar, lo más valioso de ese viaje para mí fue recuperar el corazón de mi hija. Eso, mira, eso, para mí eso fue lo sí. más profundo que tocó mi ser porque nos pudimos sincerar y nos mirábamos en una cama cada una. La habitación tenía jacuzzi, reímos y ella me decía, te tengo que confesar algo. Decía, nosotros con Pablo, su hermanito mayor, cuando tú llegabas a la casa no queríamos abrirte la puerta. Yo le decía, ¿pero por qué? Porque tú siempre llegabas de malas, porque tú muy enojada, porque o llegabas con migraña o llegabas enojada, entonces no te queríamos abrir la puerta. Es más, me dijo, y lo voy a decir acá, porque de verdad que a veces uno de padre no se Sí. imagina lo que los hijos piensan de Lo que uno, no sé, claro, lo que están viviendo. cómo nos ven. Y entonces me decía, nosotros te teníamos un apodo. Así le dije, ¿cómo me? Y me decía, nosotros te decíamos Fiona, porque te ibas como una princesa y regresabas como un ogro. Decía, "Mija". Y sabes qué, eso para mí
fue un detonante muy fuerte, una alarma muy fuerte, porque imagínate que yo quería darle a mis hijos lo mejor. Yo quería darles comodidad, yo quería que a ellos no les faltara nada, pero les faltaba lo más importante. De- No solo una mamá presente, una mamá que estuviera, pero que estuviera de buen humor, que fuera amiga, que fuera compañera, porque a veces nosotros de padres no nos damos cuenta, pero alteramos el ambiente en casa y el ambiente se forma hostil. Entonces yo caí en conciencia de que era cierto, mi estrés era tan grande, la preocupación, la angustia, porque prácticamente era yo que yo me puse en pausa, pero la energía que yo emanaba de la frustración, de la preocupación, de la angustia, del trabajo, el estrés, el cansancio, era terrible. Cómo yo lo canalizaba, quizás no lo canalizaba con palabras, pero sí con mi energía negativa. Y se siente, y se siente. Y eso es tan cierto. Y fíjate, porque supongo esto te pasó cuando estabas en tus trabajos tradicionales, donde uno se da cuenta cómo te va absorbiendo esa rutina y de pronto se va manifestando y parece como si fuera normal, uno no se da cuenta, no se da Claro. cuenta de ello. Y dime, Liz, para ti, ¿qué significa la comunidad Zen? Significa cambio, transformación, una vida mejor, un estilo de vida diferente, una familia extendida, Vaya. libertad, libertad. Esos 5 puntos significan para mí. ¿Y tú te consideras actualmente una persona exitosa? Sí y no. Así, te explico. Sí, porque en el proceso de transformación pude ver que necesitaba cambiar, necesitaba recuperarme yo, necesitaba recuperar mi salud, necesitaba recuperarme en una identidad y en un diseño original más sano, más puro, más genuino. Y a punto que los cambios empezaron a venir y mi hijo mayor me dijo, mami, yo me quiero ir contigo, me decía. Yo me quiero ir contigo. Va, venite, le decía, venite. Yo siempre andaba con mis pollitos, ¿oíste? Siempre, siempre andaba con mis 4 hijos. Siempre. A donde yo iba, fines de semana o el espacio que yo tuviera, siempre andaban conmigo. Mi nena chiquita andaba trabajando conmigo con su mochilita, su mochila, sus crayones, sus juguetitos. Siempre. Entonces, ellos se dieron cuenta de eso. Y Y mi hijo me dijo, solo un leño no arde, mami, yo me quiero ir contigo. Cuando él empezó a exponerse a toda la información, a los eventos, a las actividades, al tipo de información, mami ya no escuchaba música, mami escuchaba audios. Y como yo los ponía mientras hacía otra cosa, o íbamos en el carro, yo ponía audios, entonces la información también entraba a ellos, a mí y a ellos. Entonces me dijo el nene en ese momento, tenía 16 años. Y es en ese tiempo ellos se graduaban de, del diversificado. Y me dijo, mira, mami, yo quiero hacer lo que tú haces. Wow. Y yo quiero cumplir 18 años para poder trabajar contigo. Eso para mí es es éxito. Que tus hijos quieran hacer lo que tú haces. Que quieran seguir tus pasos. Entonces, el nene se fue conmigo. Entró en grande, empezó a cambiar su mentalidad. Mira, daba risa porque era un niño parecía un viejo en cuerpo de En niño, cuerpo. porque su mentalidad empezó a evolucionar, a evolucionar, a evolucionar, y él se convirtió en un líder de jóvenes muy, muy impactante. Es una de mis líneas, de mis líneas de trabajo, es una de mis líneas fuertes, la de él. Él es un muchacho de honra. Mira, o sea, lo que pasa, lo que ocurre aquí es como dice, tienes que vivir la experiencia, porque solo al vivirla
vas a ver todos los grandes beneficios que se tiene. Y nosotros de padres, de madres, ¿qué buscamos para nuestros hijos? Lo mejor, lo mejor. No vas a darle algo que no contribuya a una persona de bien, que no contribuya a desarrollarse en la vida y que te acompañen en un proyecto tan integral, porque esto es un proyecto de vida, va Sí, más allá de solo un negocio, ¿no es cierto? No es solo un total. negocio, porque como dices, el hecho de dejar, porque es un legado conductual aparte a los hijos, ¿no? Amén de lo que vaya a pasar más allá de en la sociedad que es de alto impacto, ¿no? Pero en nuestros seres queridos, en lo más querido que tiene una madre, los hijos, yo te entiendo. Porque cuando mi hija me dijo, mamá, yo también quiero hacer eso, y sí, también es una de mis pilares, ¿no? En mi negocio, en mi comunidad. Entonces, sí entiendo perfectamente lo que sientes. Y dime, Liz, tú, bueno, pero no te dejé terminar la pregunta, porque decías, por una parte me siento exitosa y por Sí, la otra parte, te voy a contar. Que mi hijo me dijera, yo quiero trabajar contigo, yo quiero hacer eso que tú haces y verlo crecer. Él era tímido, él no hablaba. De hecho, a veces cuando decía cosas malas yo le pegaba y sabes que ni lloraba. Y a mí me afligía esa parte porque decía, Santo Dios, ellos también necesitan crecer, ellos también necesitan sacar lo que traen. Porque a veces como padres tomamos decisiones y nos los pasamos trayendo y ellos también sufren en silencio. Entonces, hubo un crecimiento en él. La segunda nena decidió consumir, las otras dos nenas estaban muy chiquitas. Mi familia empezó a unirse, vieron algo diferente. Otro pilar muy importante para mí, mi hermana mayor, Imelda Osorio. También ella, cuando yo le presenté el proyecto, le dije, mira, nena, me acaban de presentar una oportunidad, pero tú que tienes más experiencia en negocios, me encantaría saber tu opinión. Y ella vio la oportunidad y dijo sí, pero antes de que, cuando yo le empezaba a hablar del proyecto, me decía, mira, y con eso te ayudo. Sí, le dije, ¿sí me ayudas? Ah, bueno, entonces méteme. Pero, y empezó a consumir los productos. Luego, cuando le invité a una reunión, ella se enamoró del proyecto y se metió de cabeza. También es uno de mis pilares también importantes. oh, Entonces, mi familia empezó a darse cuenta que había algo diferente, empezó a haber cambios en mí y en ella. Porque al tiempo mis papás se enteraron de todo mi proceso, de todo lo que yo estaba viviendo. ¿Cómo así que de pronto yo estaba viviendo con alguien y luego ya no, ahora vivía sola? O sea, mis papás me sentaron y me dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué locuras estás haciendo? Entonces tuve que abrir mi corazón y contarles todo mi proceso y de pronto me vieron trabajando en otra cosa y me decían, otra vez, pero ahora qué locura estás haciendo. O sea, y entonces empezaron a ver los cambios, ellos empezaron a ver que era real. Y como nosotros empezamos a expandir a la familia, primos, tíos, toda la familia está involucrada. Para mí eso es éxito. Y, exacto. y otra cosa, a los 2 años de estar desarrollando mi proyecto de vida, empezó a viajar porque ya tenía tiempo. Y Entonces, recursos. claro, ya no trabajaba para nadie porque a los 2 años de desarrollar mi proyecto de vida, eh, mi estilo de vida empezó a cambiar, a tal punto que mis hijos me preguntaban, mami, ¿y ahora no te vas a ir? Mami, ¿y te vas a quedar aquí en la casa? Así como qué Eh, raro, ¿no? Mami nunca estaba y de pronto ahora sí está, ah, como que no les gustaba muchito al principio. Pero a los 2 años, desarrollando el proyecto, empecé a viajar para aprender cómo se desarrollaba el proyecto. Entonces, en el segundo año fui a una convención en México, en Distrito Federal, en el DF, y tú vas a ver que al tercer día, cuando ya todo terminaba, yo calculo que habíamos unas 15,000, 16,000 personas. Empezamos a conocer a muchas personas del equipo de otros países, eso me daba fuerza, eso me daba
Eso me daba a mí Mm. seguridad, me daba convicción de que yo iba por el camino correcto en la construcción de mis sueños. Entonces, conozco a una persona. Él es uruguayo, mi esposo actual, Nicolás Cayales, y, Mm. y me di una oportunidad más, pero con una persona que tenía la misma visión, porque él desarrollaba el negocio, pero en Estados Unidos, en Nueva York, y yo en Guatemala. Oh, Entonces, mira. mira las sorpresas de la vida. Pero ¿sabes qué entendí? Entendí que Dios va añadiendo a tu vida las personas que tú vas a necesitar para cumplir el propósito. Entonces, con mucho miedo, pero con fe, yo le clamé a Dios, porque yo tenía miedo, Claro, porque pues ya había ya, pasado claro. un par de años sola y ya no estaba yo dispuesta, pero en mi interior sí quería tener la oportunidad de compartir mi vida con alguien. Y que mis hijos me decían, mami, conseguiste un novio, mami, como que yo era fastidiosa de plano, ¿verdad? Como que querían que yo me entretuviera en muchas cosas. Entonces, entonces, conozco a mi amado esposo, empezamos una relación, él en Estados Unidos y yo en Guatemala, empezamos a trabajar juntos, ahí empezaba la globalización, empezaba las plataformas a surgir y nos comunicábamos por videollamada y nos empezamos a enamorar, trabajar juntos y finalmente nos casamos. Wow. ¿Qué? Imagina, Esto me parece un cuento de hadas. definitivamente. Entonces, Pero eso para mí también es es éxito. éxito, Ahora, claro. cuando yo te digo por qué todavía no, sí y no, porque me falta, todavía me falta. Siento que como cuando tú te sientes que no hay techo. Y cuando tú te sientes que hay más, que hay mucho por hacer, que hay muchas vidas que transformar y tú ves tanta necesidad, entonces tú dices, aquí falta. Exacto. Mira, los cambios empezaron a venir porque nosotros nos cambiamos de casa, empezamos a equipar la casa, empezamos a vivir en un lugar más exclusivo, más seguro. Actualmente vivo en un country club donde tengo todas las comodidades. Acá hay gimnasio, hay sauna, hay piscinas, hay canchas de básquet, de fútbol, de tenis, salón Mira de eventos. Aquí tengo todo. qué cambio de vida. Y claro, o sea, nosotros, ¿cómo inspiramos? Porque esa es la diferencia, ¿no? Entre un líder a un jefe. El jefe manda, ¿no? Y el empleado hace caso cuando está vigilado por el jefe, ¿no? Pero el líder, en el cambio, inspira. Por Sí, eso tú eres líder. Tú no esperabas solo órdenes, sino que empezaste a liderar tu vida. Por eso este proyecto es tan maravilloso que va a sacar lo mejor de ti y te va como a conectar con personas que piensen, sienten y viven los mismos principios y valores. Entonces, eso es algo, como siempre digo, mi amada mentora Carmen Solá, él dice la pureza de la información. El corazón lo siente y no hay como le mientas al corazón. Pues qué hermoso lo que tú nos estás contando, Liz. La verdad que para muchos, como dicen, ¿no? Wow, yo quiero vivir esa historia. También, ¿cómo has hecho? ¿Cómo has podido pasar por tanto proceso y salir victoriosa? Salir victoriosa de ellos no ha sido fácil. Y para todas aquellas personas que nos están viendo en estos momentos, querida Liz, y que dicen, Liz, ¿será posible que tú me puedas guiar? Me puedas, yo estoy ahí en ese pozo donde tú estabas, hasta quizás peor, ¿no? En peores condiciones. Y tú podrías guiar a esas personas. pues efectivamente en este proyecto de vida encontré propósito. Mi querida Patricia, yo no me imaginé de que tanto dolor, tanta lágrima, tanta desesperación, frustración,
impotencia muchas veces, morderse la lengua para no hablar negatividad, siempre tener una sonrisa cuando por dentro estás hecha trizas. Yo nunca me imaginé que tanto iba a ser una formación para hoy tener la solvencia, para tener el respaldo y decirle a una persona, sí se puede. No hay excusas, no hay justificación alguna para poder hacer un cambio de vida. Se ocupan ciertos ingredientes, disciplina. Primero, decisión. Yo tengo una fórmula, te la voy a compartir. A ver. Y la encontré en este proyecto, en mi caminar. Es D de dedo al cubo, F de P. ¿Y qué Ah, significa? La D al cubo significa decisión, disciplina y determinación. wow, sí. La F es de fe y la P, perseverancia. Y Oh, me falta la hermoso. C, me falta la C, después de la P sigue la C, Ah, que es consistencia. wow. Entonces, entendí que si yo aplicaba, todo esto es recopilación de un sistema educativo que tiene el equipo Zen, como tú me decías, que me formó y me sigue educando día a día, porque aprendí que los líderes no somos producto terminado. El líder siempre está en constante crecimiento, el líder siempre está aprendiendo. Entonces, eh, entendí que esa era la fórmula para hacer cualquier cosa que necesita. No es fácil, no es fácil, como te decía, porque tener la fuerza, la valentía y el coraje, aunque no tenga ganas, hacerlo, doblegar mi voluntad, dominar mi carne, dominar mis Ah, pensamientos, mi estado de ánimo. Y yo me ponía a pensar, bueno, si tuve la capacidad para tener tres trabajos, un negocio, vender lo que se me ponía enfrente, enfrentarme a la vida yo solita con mis cuatro hijos y ver cómo salía adelante. Y lo hice para alguien más, yo soy capaz de poder hacerlo para mí misma, pero me agarré fuertemente de la mano de Dios y con la, con la disciplina, activaste la fe, activé porque la fe. fe son, Activé sí, fe, pero entendí, viví, sí, la palabra fe tiene dos letras, pero ¿qué significa realmente tener fe? Esto que te decía, que no tengo ganas, pero tengo que hacerlo. No tengo recursos, ¿cómo los tengo? ¿Cómo sí los tengo? Porque el no ya lo tengo, no, ahora ¿cómo sí? ¿Sabes que muchas veces hice giras solamente echándole gasolina al carro e irme sin nada en el bolsillo? Pero yo sabía dentro de mí de que no me iba a hacer falta nada, porque agarraba un repertorio de versículos bíblicos que yo me repetía todos los días. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía yo. Yo soy hija de un rey, decía yo. El alimento no me va a faltar. Si los pajaritos tienen para comer, ¿por qué yo no? O sea, pero mira, era constante, era resetear mi mente cada mañana. Hasta la fecha, ¿eh? y Hasta la sí, fecha. ah, como dijiste, ¿no? No somos producto terminado, No, ¿no? Y claro, todo eso lo pudiste hacer gracias, como dices, ¿no? A un sistema, a un equipo, una mentoría. Y a eso te pregunto, mi querida, ¿tú estarías dispuesta a guiar así de la manito a la persona que se está conectando con tu historia y que también quiere salir de ese pozo? ¿Tú podrías guiar a las personas? por supuesto. Ahora es Ay, una misión, es un compromiso. Aprendí que tenemos que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Y de eso se trata este proyecto de vida. Agarrar de la mano a alguien más y decirle, yo conozco el camino, yo tengo el mapa, vení, te voy a enseñar. esa- Y se puede, lo vamos a lograr juntos. Si se puede, de cero a mucho, si se puede cambiar el estilo de vida, y enseñar sí, cómo uno, mis fórmulas en la naturaleza de mi ser, porque y es una vivir. fórmula probada, es decir, no es una fórmula de, de teoría,
No, Es con no, y experiencia se en campo. siente. Es que Claro, se totalmente. siente cuando, y es lo que te decía, que uno tiene el respaldo, porque como lo viviste, cuando tú lo hablas, se siente. Y Totalmente. tener el corazón dispuesto de, para tomar a alguien de la mano y decir, vamos, lo vamos a lograr. Tú quieres, yo quiero, tú quieres. Porque a veces nos toca que hasta prestar fe, que prestar Es sueños. Nos porque la toca que, gente está tan golpeada afuera que es como que ya no tiene ni la fuerza de soñar, ni la fuerza de soñar. Liz, ¿podemos compartir tu número de WhatsApp para que las personas se puedan comunicar contigo? Porque como sabemos, la comunidad Zen está en los 5 continentes, así que puede ser que alguien de África nos esté viendo y diga, ¿será que se puede desde África? Se puede. Desde por Asia, desde supuesto, Europa, desde América, se puede. ¿Podemos compartir tu número de WhatsApp? por supuesto. Por Claro que favor, sí. si Ok, me vas dictando. es signo más Ya, el área que sería 502 ok, 502. y te dicto 33 Ya, 33 ok, 97 97. 03. Perfecto. Repito, el signo más, que es de internacional, de cualquier parte Ujú. del planeta Tierra, 502, que es el área, y luego tenemos 33, 33, 9703. Es ¿Correcto? correcto. Ok, Así es. también va a estar en la descripción del video, así que las personas que nos están viendo también va a estar ahí. Y Liz, dime, ¿cómo te gustaría dejar o qué legado te gustaría dejar para cuando tú ya no estés? Bueno, primero, cuando yo tomé la decisión de desarrollar este proyecto, lo que más me llamó la atención fue que yo podía heredar todo lo que yo generaba en este proyecto. Algo que no sucede en, en otra oportunidad secular, ya sea trabajo o negocio. Ni siquiera los estudios se pueden heredar. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención, porque imagínate, yo salía de casa y no sabía si iba a regresar. Para los que conocen mi país, hay mucha inseguridad. Entonces yo salía de casa y no sabía si iba a regresar y una de mis preocupaciones más grandes era qué iba a pasar si yo no regresaba a casa, si a mí me pasaba algo, o si yo iba a caer en cama por un accidente o algo. Entonces yo vivía con esa angustia y cuando yo vi que yo podía heredar mis ingresos, yo dije, esto es, yo no tengo nada más que pensar. Entonces, con el tiempo, conforme fui desarrollando el proyecto y los ingresos empezaron a venir, cada vez que veo a mis hijos, yo decía, de hecho, le dije a mi hija mayor, le dije, mira, el día que yo falte, se dividen los ingresos en cuatro, porque voy a heredar mis ingresos para que ustedes tengan un capital de trabajo y que ustedes puedan ser empresarios, porque siempre les hablé que ellos eran exitosos, que ellos eran valerosos, que ellos iban para cosas grandes, que ellos eran líderes de multitudes. Siempre mis palabras hacia ellos. Y ahora que veo a mi nieto y digo, la generación, la generación. Y me di cuenta que con las decisiones que yo tomé, cambié el rumbo de la historia económica y de salud de mi familia. Y Entonces, conductual, y claro, conductual, tal totalmente. cual. Y el equipo de trabajo que hoy tengo, mi Guatemala querida, mis líderes que están en diferentes países también, mi esposo, mis hijos, yo digo, estamos formando un imperio. Estamos formando un ¡Wow! imperio familiar en el que nuestra parte de nuestra misión es seguir impactando vidas, cambiar el rumbo de la historia, mostrarle a la gente que sí se puede, que esto es real, que es factible y que sí, que sí se puede, no importa la circunstancia, no importa lo que estés viviendo, lo que estás pasando, solo es formación. No es para matarte, para morirte, es formación para poder aguantar la grandeza,
porque tu corazón y tu mente necesitan estar preparados para lo que vas a recibir, para que lo puedas manejar, para que te conviertas en un líder de impacto. Ay, muchísimas gracias, Liz, por esas palabras, o sea, es sabiduría de la acción, sabiduría del proceso. Reconozco tu liderazgo, la grandeza de tu ser. Y yo quiero comprometerte a algo, ya que lo hacen en pareja con tu esposo, para que más adelante podamos hacer una entrevista también con él como pareja. Porque hay tantas personas que dicen, ¿cómo puedo yo hacer algo junto con mi compañero o mi compañera de vida? Así Sí. que eso para que nos cuenten esa experiencia como Te puedo esposos. adelantar algo. En esta etapa hemos visto cómo se nos han acercado matrimonios. Es un reto y un desafío maravilloso. Oh, Y, y wow, claro qué que sí, hermoso. cuando tú lo Claro. consideres, con muchísimo gusto va a ser un honor y un privilegio contarles cómo nosotros en pareja y en familia, como una segunda parte, ¿no? Cómo Exacto, nosotros claro, expandimos la visión. Así es, claro que sí, es que un honor. qué hermoso, es hermoso cuando toda la familia habla un mismo lenguaje. Y eso es algo que nos gusta y realmente queremos compartir con el mundo para que vean si es posible una nueva vida. Así que bueno, Liz, te agradecemos muchísimo el haber estado abriendo tu corazón, contando tu historia, inspirando a tantas personas. Eres una mujer valiente y de gran inspiración también para muchas personas que están pasando, especialmente mujeres que están pasando por una situación como la tuya. Muchas gracias por haber estado en el podcast Una oportunidad. Beso grande, gracias a todos.